Hola, buenas tardes a todos. Espero responder a los desafíos de este taller y hay algunas cosas que las voy a pasar rápido, digamos, entendiendo todo lo que he ido escuchando, que es bastante interesante y no sé cuál ha sido la lectura de cada uno de ustedes, ¿eh? Entendiendo que yo aquí lo que veo bastantes vínculos, responsabilidades respecto particularmente de lo que es la materia, digamos, del taller, que tiene que ver con proceso de recepción y despacho de nave, pero como vemos y como expuso muy bien el colega Saque y también Pesca y otros más que hemos estado acá, los colegas, digamos, de la Directa Mar a través de las cabineras de puerto, claramente hay una serie de importantes tareas en las cuales somos todos responsables, digamos, desde el punto de vista del llamado y la función de cada uno de ellos, pero que finalmente después tienen que articularse en alguien que efectivamente vaya tomando nota de estos temas que son de interés, porque finalmente también afectan el comercio exterior, digamos. O sea, si esto va en aumento, digamos, efectivamente va a afectar cuando cada vez que se paraliza, o no sé, la descarga de un buque, o se paraliza exportaciones o importaciones por pestes, pandemias u otro, digamos, ¿ya? Así que en ese entendido, ahí está el temario que vamos a ver ahora, unas cosas más rápido que otras, por cierto. Lamentablemente parto por esto, y parto por esto desde la invitación, con altura de mira, que tiene que ver con las actuales estructuras. Yo de personas que están aquí presentes, aún de repente nos llegan solicitudes o cartas dirigidas al director del Servicio de Salud. Algunos le ponen apellido, Servicio de Salud Talcahuano, Servicio de Salud Concepción, por ejemplo. De hecho, ha llegado correspondencia a O'Higgins 240, que es la dirección del Servicio de Concepción. Nosotros tenemos la oficina central en O'Higgins 241. La Torre O'Higgins, ahí está la oficina central de la Serenia de Salud. Entonces, parto con esto porque efectivamente, bueno, ¿con quién estamos conversando? O sea, ¿a quién le dirijo las cartas? ¿A quién le pido cosas? Mira que, disculpen, podría ser estúpido lo que estoy diciendo, pero efectivamente ahí hay un tema de que si estamos reunidos, nos hemos reunido, bueno, ¿con quién estoy conversando y cuáles son las funciones? ¿Eh? Yo, honestamente, llevo más de 30 años en el sistema, y no, a la colega del Pesca ahí antes que se fuera le preguntaba, yo no conocía, digamos, esa función que hacía Pesca. Una, porque en la historia yo a Pesca nunca lo he visto o lo había visto en la recepción probablemente tal de un buque mercante. Entonces yo imagino que esa tarea que ellos hacen llegan después, digamos, de la libre plática, quiero pensar eso. Y lo otro, que interesante, hay buques que se rechazan. O sea, lo dijo, al menos, o sea, yo imagino que eso también tiene que llamar atención a otros actores porque interesante, ¿eh? Lo dejo ahí también del punto de vista, reitero, de las funciones. Y esta es una de ellas. Nosotros hemos tenido varias reformas de salud y la más una de las últimas, digamos, es la del 2004. En diciembre del 2004, voy a contar del 1 de enero del 2005, y nosotros la función que tenemos, esta y otras más, estaban radicadas efectivamente en los servicios de salud. En el país son 29 servicios de salud. Y por tanto, bajo el servicio de salud, yo creo que para la agencia era conocido ahí en Thompson, dependíamos del Servicio de Salud Talcahuano, efectivamente había un departamento de programas sobre el ambiente, pero eso cambió. Y eso cambió entonces y pasó a manos de la figura política que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud, hoy día representada por el doctor Eduardo Barra Jofrega. Y con eso cambió todo. ¿Y por qué razón? Porque no quiero ladear, pero ahí está, básicamente, desde el punto de vista epidemiológico, increíblemente, ya el Ministerio de Salud, que es responsable de la salud de las personas en Chile, dijo, mira, ya sé de que estamos enfermándose y yo sé de que nos estamos muriendo, ha crecido las expectativas de vida, ¿no es cierto? Y por tanto dijo, mira, voy a sacarle esa función al director del Servicio de Salud, porque yo quiero que se preocupe de algo que pasó en su momento, ¿no es cierto? Todo lo que son el auge, pasar a los hospitales autogestionados, y le voy a pasar todas esas responsabilidades sanitario-ambientales y salud laboral a otra figura política que hasta ahí eran 4 personas y que solamente era el representante del Ministerio de Salud en la región con respecto a su relación en aquellos entonces con el intendente, hoy día con la delegada presidencial. Entonces hoy día yo veo que los servicios de salud que siguen existiendo, aquí en la provincia solamente hay 2, Servicio de Salud Talcahuano y Servicio de Salud Concepción. Corren por el lado de redes y la Serenia de Salud corre por el lado de la Subsecretaría de Salud Pública. Menciono esto entonces porque claramente a quién le dirijo las cartas, o sea, tiene que ver a esta figura de la Serenia de Salud, hoy día Autoridad Sanitaria Regional. ¿Estamos? Ahora, al tema que nos convoca, obviamente la función nuestra para este tema está refrendada en el Reglamento Sanitario Internacional, que básicamente es un documento que busca, como aquí lo dice, a partir de la Organización Mundial de la Salud, esta responsabilidad histórica respecto a la gestión mundial en la propagación de enfermedades. Y dicho sea de paso, no solamente aplica para buques mercantes, este mismo reglamento aplica para pasos terrestres, ¿no es cierto? Y otros donde haya control fronterizo.
aéreos, ¿no es cierto? Y por tanto lo que busca está destinado a prevenir la propagación internacional de enfermedades. Se ha ido actualizando, digamos, estamos hablando del año 59, posteriormente el 61, el 73, el 82, se fue modificando porque pasamos de un control internacional de 6 grandes enfermedades básicamente a 3, ¿no es cierto? Peste, fiebre amarilla, cólera. De hecho, no sé si los que viajan, de repente hay algunos países que se exige, por ejemplo, una vacuna, justamente para el riesgo hacia la salud de las personas, que es el giro del negocio del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y por tanto, entonces, las cosas todas se van luego aplicando en Chile a través de normativa, y en este caso el decreto 230, que promulga el Reglamento Sanitario Internacional a partir de la relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tiene implicancia de comercio, como se ha dicho, entre países. Y por tanto, esta finalidad tiene que ver entonces, o su objetivo, prevenir la propagación internacional de enfermedades. Y por tanto ahí aparece un concepto que aquí escuchamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista fito y zoosanitario, las cuarentenas. Bueno, así como el SAC puede efectivamente tomar la determinación de cuarentenas por esa área, acá del área de la salud también, ¿no es cierto?, pueden haber esas mismas cuarentenas por el riesgo de la salud de las personas. O sea, disculpen, yo hablé de fiebre amarilla, peste, cólera, digamos. Quiero graficarle un ejemplo. Hay de las caritas que aquí veo, entiendo que no están presentes. Por ejemplo, el año 94, cólera en Chile, 90, 91. Y si recordar las agencias, el Ministerio de Salud sacó una resolución que indicaba que, dependiendo de la declaración marítima del capitán, ¿no es cierto?, sanitaria me refiero, iba una comisión integrada por un médico a bordo. ¿Se acuerdan, no? Y por tanto, primero subía al médico, acompañado por este fiscalizador, ¿no es cierto? Y eso, claramente, con reticencia a veces la agencia de aduana, porque aquí todas las preguntas, los que yo escuché, van al punto Lucas. Oye, pero ¿cuánto me cobra el práctico o tal cosa? ¿Cuánto voy a pagar por estar a la gira si aún no tengo puerto? O sea, todo se transforma en Lucas, pero si estamos viendo ahora la importancia del Senapesca, la importancia de aduana, el punto de vista del control, ¿no es cierto?, de tributario, de mercancía o de droga, otros más, del SAC, ya lo estamos viendo. Entonces, en este caso, me quiero el ejemplo, ¿eh? Había esa instrucción de médico a bordo, y los que recordaremos, eso ha ido cambiando en el tiempo. La comisión en esa época iban todos, iba efectivamente aduana, SAC, Interpol, Salud, ¿no es cierto?, y alguien representante de la Capitanía de Puertos. 5, a lo menos 5, más la agencia. Busca la gira. Subimos, íbamos en camino, y no sé si recordarán, yo aún soy amigo de él, el que tenía mi cargo en esa época, Arturo San Martín Guerra, médico, él iba como médico. Hoy día ya no trabaja con nosotros. íbamos en la lancha, y de repente Arturo me dice, oye, Hugo, me dijo, pero estamos mal, me dijo, porque va toda la comisión en la lancha, íbamos, busca la gira, y no pueden subir, me dijo. Chuta, dije yo, y ya, pues, pero hay cosas que se escriben, ¿no es cierto?, pues después los actores, que somos los seres humanos, le vamos o queremos dorar la mano al sistema. Entonces yo voy y me acerco, reúno a los colegas, no sé si alguno está acá, yo las caritas que veo creo que no están, y le dije, mire, colega, estamos claros que estamos frente a una enfermedad, cólera, ¿no es cierto?, que es de implicancia mundial, Chile la está combatiendo, y por tanto la recomendación es que solo suba médico a bordo. Yo les quiero comunicar esto, es su responsabilidad, es su salud, ustedes vean si suben con nosotros o esperan que suba Arturo conmigo, que andamos los dos, y luego cuando él determine, ustedes suben. Todos se quedaron marines mirando, algunos regañadientes, a lo menos uno, según la carita que yo vi, digo, no, ya nos quedamos aquí abajo. Pues igual más, al menos yo siempre digo, esta maldita capa que tenemos de superhéroe, ¿no es cierto? Yo soy autoridad, pues, sí, estamos de acuerdo, pero particularmente ahí estamos hablando de una enfermedad de transmisión. Cuento corto, lo grafico con eso, porque hoy día seguimos teniendo eventos internacionales. O sea, disculpen, la actual pandemia que no ha terminado en Chile ha significado 64.000 fallecidos. No sé ustedes en familia o amigos. O sea, para graficarlo, casi el 70% de los habitantes de la comuna de Talcahuano, casi el 100% de los habitantes de la comuna de Hualpén. O sea, si ves un número de una persona que ha fallecido en Chile, en la región del Biobío, 3.500 personas han fallecido. Entonces, de ahí la importancia de la declaración del capitán del buque. O sea, ¿trae personas enfermas o no trae personas enfermas? Ahí la importancia, ¿no es cierto?, que ahora, no lo mencioné, entiendo que por red está Luis Sandoval, que hoy día es nuestro coordinador para esta actividad, y también Andrea Gutiérrez, que es la encargada de la unidad de epidemiología, ¿no es cierto?, que son las que coordinan esto justamente para asegurarnos de que esto vaya en control. Ni hablar de lo que acaba de decir el colega Alzaco hoy día con la gripe aviar. En lo coloquial, gripe del pollo, pero ya
¿no es cierto? Han habido ya el caso de AgroSuper en Rancagua, creo, entiendo ya, certificar ave, y ahora aquí AgroChequén. O sea, y en el mundo se conocen a lo menos documentados 2 casos de gripe traspasada que es de ave a seres humanos. Entonces volvemos ahora, oye, yo no sé si alguna vez los prácticos se han preguntado, porque ellos suben a veces horas antes y suben en alta mar, si se han preguntado quién les asegura, desde el punto de vista de tu salud, disculpen, buena onda, ¿quién les asegura a ellos respecto a las enfermedades? En el giro nuestro, enfermedades, seres humanos, ¿quién les asegura a ellos que van a subir sin ningún riesgo para su salud? Y si lo hay, porque las actividades, entiéndame, no todo lo que es peligroso es riesgoso. Semántico. Los peligros existen, la gripe aviar, y no todas las pandemias están. La pregunta es cuál es la probabilidad que yo contagie. Y por tanto que suba efectivamente con los elementos de protección personal que requiero y que necesitamos. Oye, ya lo dije, 64.000 muertos. Yo tengo un amigo personal, ¿no es cierto?, que falleció. Entonces, reitero el reglamento y ya voy avanzando rápido porque ahí sale la importancia entonces en salud pública de enfermedades, reitero, transmitidas a seres humanos. Entonces, han habido una serie de cuerpos legales que se han ido publicando y nosotros a lo menos trabajamos bajo el Código Sanitario. Si usted lo revisa, ahí en el libro 2 habla de la profilaxis sanitaria internacional y el título 2 de la protección sanitaria internacional, a partir del reglamento sanitario internacional. Por tanto, todo lo que la gente, los colegas míos hacen, está radicado en esto, ¿ya? Y, por cierto, una vez que el buque recala, y viene todo el tema comercial, las famosas certificados de destinación aduanera, los famosos certificados de uso y disposición, todas esas cosas que después tienen que ver con el movimiento de la carga, ¿ya? Si tengo o no tengo lugar habilitado en los puertos, que es un tema que se ha conversado en la mesa de comercio exterior, justamente para hacer con seguridad todo lo que es, ¿no es cierto?, la desconsolidado de carga, que es un tema no menor, con las mismas cosas que estamos hablando. Entonces, coloco un par de conceptos que ustedes los pueden revisar, no los voy a leer. El concepto de emergencia de salud pública de importancia internacional está en el Reglamento Sanitario Internacional. El concepto de enfermedad, el concepto de libre plática, nacen del Reglamento Sanitario Internacional. Después ustedes revisan la literatura, por favor. Y por tanto el Ministerio de Salud nos ha quedado atrás, y efectivamente, porque de repente hemos sido apuntados, y yo creo que también ha sido así, oye, que son entorpecedores de la gestión comercial, que son súper lentos, que hay que pasarlos a buscar, que quién paga el traslado de la comisión de los funcionarios, me refiero, y datados que hemos tenido históricamente, ¿no es cierto?, donde además, ¿no es cierto?, oye, llegan al subsecretario, ¿no?, porque no, lo voy a acusar al ministerio, porque así ha pasado, o eso cuenta la historia. Algunos se ríen aquí en la sala. Entonces, el ministerio, no excepto esto, ha ido modernizando, comillas, en lo que más podamos. Entonces, ha sacado justamente normas técnicas que buscan mejorar estos procesos, entendiendo que efectivamente respondemos a una dinámica país. Entonces, por tanto, nosotros, desde el punto de vista del proceso operativo, hay tres gestiones que hacemos con respecto a regaladas de buque y subsarpe. La recepción de nave, recepción sanitaria, el certificado de descripción de control de sanidad a bordo, por su sigla CSSB, y el certificado de control de sanidad a bordo. Y la prórroga del certificado de sanidad a bordo según corresponde. Son los 3 trámites asociados con esta materia que estamos viendo hoy día, que nosotros aportamos en la gestión. Y por tanto, eso, por cierto, está amparado, ¿no es cierto?, en este famoso reglamento internacional. La recepción de nave tiene que ver con ese proceso. Y por tanto, ese proceso también está definido, me refiero al de la recepción, y eso involucra entonces que todos los formularios que son solicitados están, ¿no es cierto?, en IMO. De hecho, usted los puede bajar de ahí y no son que los crearon acá, que son, no, si esto es internacional. Y por tanto, ahí se puede bajar y a lo menos, en términos de requisitos documentales, la declaración general de la OMI, la lista tripulante y lista pasajero, a lo menos, ¿no es cierto? Y luego sus formularios que se pueden descargar y que son los que de obligatoriedad el ingresarlo, ¿ya? Otro necesario, ¿no es cierto?, según la revisión, una vez ya que se está a bordo o en gabinete cuando pretendo o quiero hacer una recepción a distancia, ¿no es cierto?, es esta necesidad según corresponda de la prórroga de los certificados, la declaración marítima de salud, ¿no es cierto?, firmada por la capitán de la nave o médico a bordo cuando corresponda, lista de puertos por lo que ha pasado en los últimos 30 días, declaración de carga, que son también antecedentes que se van revisando. Y por tanto, con eso, esta autoridad sanitaria regional, ya lo expliqué al inicio del por qué, es regional porque tiene que esta figura de ¿no es cierto?, está en la presencia regional, pero claramente sabemos que los puertos están aquí casi toda la provincia de Concepción, estamos hablando de los terminales portuarios más los puertos.
Y finalmente, por denegación de firma, sale con, allá hoy día electrónicamente, el documento de salida, porque estos son los documentos de entrada, que es la recepción en conformidad, digamos. Aquí está el flujo, ¿no es cierto? Desde que esto se hace ya todo de manera virtual, ingresa la solicitud, se cursa el pago, ¿no es cierto? Una vez que se cursa el pago, el billete, recién ahí el funcionario evalúa y analiza la solicitud y determina si requiere o no requiere visita. Si requiere visita, se asigna un fiscalizador, todo esto por bitácora. Pero en ese momento, ahí dice nuevamente, se cursa el pago. Sí, ahí hay un tema que estamos revisando y luego lo voy a mostrar. Cuando se ingresa la solicitud, hay un famoso pago, ya lo dije ya, pero el valor de pago a distancia es menor que el valor de pago en terreno con presencia de funcionario a bordo. Pero el formato, digamos, en la plataforma está definido de esa manera. Cuando yo ingreso a la solicitud, pago el valor mínimo a la espera de la revisión documental. Y después ahí se dice, mire, va a ser con visita. Y por tanto, entonces hay que generar un segundo pago, que es la diferencia que se produce entre el pago original, como 80.000 y algo pesos, versus la diferencia que se produce con personal a bordo. Y ahí entonces el resto del flujo se asigna fiscalizador, ¿no es cierto? Y la solicitud hasta llegar a emitir una resolución de estar en competencia, ¿no es cierto?, la firma quien aquí está presente. Y se notifica, en este caso, al usuario. Ese es el paso, lo que está actualmente, y así se hace entonces, y bueno, aquí están las criterios que se van usando. Cuando la autoridad sanitaria dice, mire, yo voy a recibir una nave de gabinete a distancia. Bueno, ahí están los criterios, los pueden revisar estos públicos, ¿no es cierto?, para evitar esas diferencias de que, oye, ¿por qué sí, que por qué no, que dijiste que no, que dijiste que sí? Ahí están los criterios de cuando la autoridad sanitaria define, mire, voy a hacerlo a distancia, o bien la presentación va a quedar acá, así que por tanto la puedes compartir, Omar, y cuándo va a ser presencial. Son más pasos, casi 9, y por tanto en todos ellos lo que se hace finalmente por enfoque de riesgo. Mira, yo digo que hoy día no hay riesgo esta nave, por tanto se puede hacer a distancia. Ahora, consignar que nosotros por lo general vamos a naves cuyo puerto de atraque es el primero en Chile. Nosotros rara vez vamos a buques de cabotaje, digamos, o de puertos nacionales, salvo que seamos requeridos por otras materias. Por ejemplo, los certificados de sanidad a bordo desde el punto de vista de los controles sanitarios, pero que son esos dos. Pero en lo particular nosotros no vamos a buques nacionales. Por tanto, estos dos certificados que están acá, ¿no es cierto?, corresponde a una inspección de la autoridad sanitaria sobre las medidas sanitarias al interior de la nave, ahí sí sea nacional o internacional, que estos son los dos certificados que sí vamos. O sea, porque el buque puede, estando en puertos nacionales, se le puede haber vencido el certificado, ¿no es cierto? O recordemos que además dura 6 meses y por tanto este capitán de buque quiere demostrar al puerto donde va el certificado y por tanto lo tramita en Chile. ¿Ya? Y ahí está el flujo, ¿no es cierto?, parecido a estos certificados, se ingresa la solicitud, se cursa el pago. Aquí rara vez tenemos problemas porque un solo valor y sí se va a ir a terreno, y por tanto el flujo es más fácil hasta emitir la firma del trámite, emitir el certificado y se notifica. Menos engorroso, digamos, que el anterior por este tema de los pagos. Un certificado de exención de sanidad a bordo se expedirá cuando no existan pruebas que ningún riesgo para la salud pública y la autoridad sanitaria se haya cerciorado de que la embarcación está exenta de infecciones. Reitero, el giro del negocio nuestro es la salud humana. Pero aquí en Sana ya vimos que hay otros actores que hacen lo mismo respecto, ¿no es cierto?, de zoonosis y otras cosas más. ¿Ya? Por tanto, se expedirá y ¿no es cierto?, se va emitiendo con estas pruebas de rigor respecto al riesgo a la salud y que, ¿no es cierto?, que además si hay exigencias, estas se hayan subsanado, ¿no es cierto?, en el próximo puerto de escala. Digamos. Ahora, en las conclusiones lo vamos a conversar acá. Cada uno de ustedes sabe qué pasa con esta documentación. Si efectivamente se usa, si no se usa, si el puerto que llega, el que va a recepcionar el buque, pide estas cosas y valida o no. Oye, este buque viene con exigencias sanitarias del puerto, algún puerto de la provincia de Biobío, ¿verdad? O que mis colegas cuando van dicen, oye, este puerto viene condicionado con alguna exigencia de otro puerto nacional o de otro puerto internacional, ¿verdad? Porque los documentos están ahí, se ya mostré, y todos pedimos documentos. Lamentablemente no vi la exposición del colega del Ministerio de Transporte, pero uno de los fundamentos de BUMAR son los casi, ¿cuántos son? 33.000 documentos que cual más, cual menos todos pedimos, y que a través de esa ventanilla se quieren reducir, digamos. Pero es un temazo respecto justamente de cuando tú quieres luego ver las materias que cada uno realiza, porque, disculpen, a mi impresión, que lamentablemente no tenemos sobre nosotros
un actor público que diga, oye, en realidad, mira lo que hace uno y el otro, cómo se vincula desde el punto de vista de ahora de los riesgos para el país, po, desde el punto de vista de las funciones de cada uno, ¿ya? Así que, casi ya terminando, esta modernización de la información digital de la autoridad sanitaria, bajo ese acrónimo MIDAS, en lo que estamos. Esta es una plataforma que está hoy día, ustedes la pueden usar, todos los trámites son hoy día, los nuestros, lo menos la gran mayoría son por plataforma web. De hecho, esta plataforma entiendo que también está siendo preparada para que articule con Bumar en su futuro, ¿no es cierto? Imagino que hoy día el encargado, este actor del Ministerio de Transporte, lo habrá visualizado, ¿no es cierto? ¿Por qué veo risas? Bueno, es parte de lo que lleva, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la página, Seremi en línea, MinSal. Esta plataforma tiene, hoy por hoy, yo diría que pueden accesar, como toda orden de cosas, aparece clave única, por tanto, la clave única es el factor de entrada, y que por tanto la clave única, yo imagino que es el representante legal de la institución, salvo que delegue responsabilidades en otro, ¿ya? Y así se va gestionando todos estos trámites en todo, establecimientos de salud, mira, deben ser unos 40 más trámites, y uno de ellos, usted pincha ahí donde dice Reglamento Sanitario Internacional, usted pincha ahí, y le despliega entonces a 3 trámites, ya sea recepción de nave, certificado de gestión de control de sanidad a bordo, o la prórroga del certificado, y de acuerdo a esto entonces usted va avanzando en los pasos que ahí se va preguntando para cargar. Ya entiendo que esta es la penúltima lámina, quiero mostrar eso. Ya lo dije, el trámite concluye de salida con la recepción sanitaria, ¿no es cierto? Y por tanto la libre plática del punto de vista de la autoridad sanitaria. Pues mire, puse ese ejemplo, disculpa, Agencia Marítima Gental, le pido disculpa, pero este trámite hace 16 días que estaba firma. Yo hoy día, Hugo Rojas, pincho ahí y podría firmarlo. Pero la plataforma me niega la firma. ¿Y por qué me niega la firma? Porque, como mostré el foco delante, a los señores Agental se les dijo que esta visita iba a ser con presencial y por tanto tiene que hacer el pago de la diferencia. 16 días han pasado y no se ha hecho. Y como hay otros 20 casos por lo menos en plataforma. Entonces la pregunta que me voy haciendo ahora, y paso a las conclusiones, y qué conclusiones van a hacer, ustedes las sacan, pero yo las quiero terminar con 3 preguntas. ¿Cuándo entendemos que la libre plática está otorgada? Cuando yo tengo el documento en mi poder y se lo paso al capitán de la nave. Todos los actores que estamos acá, ¿a quién entendemos que es que nos coordina? ¿Entendemos que es la autoridad marítima? Estamos trabajando en territorio de ellos, 80 metros la María más alta, y por tanto nos dicen, no, ellos nos llaman al orden, estoy inaugurando, por cierto, ellos nos llaman al orden, y por tanto dicen, mire, yo le digo que cualquier maniobra, ¿no es cierto?, una vez que todos los organismos hayan emitido su informe. Pues bien, ese barco y ese capitán yo creo que se fue, y yo entiendo que ese buque va sin su certificado sanitario, porque no lo hemos entregado. Y como ese, tengo otros 20 casos actuales. Y lo otro, no habiendo otorgado la libre plática, ¿puedo hacer maniobra? Yo entiendo que no. Lleva 16 días ahí. Entonces, ¿quién le pide? ¿Quién autoriza la faena a bordo? Disculpen, no sé, autoridad marítima, ¿quién? ¿Nosotros? ¿Quién? Porque ese buque no está, en estricto rigor, no está habilitado para estar en puerto chileno, de acuerdo a lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional, más allá de que esté atracado. Segunda pregunta, se nace la misma. ¿Pueden haber maniobras de personal distinto de las autoridades a bordo y representantes de la agencia? Lo coloco porque también soy marítima previa a la libre plática, nace de la primera pregunta. Y sobre todo con lo que hemos ido hablando. O sea, lo quiero graficar, disculpen que insista en el mismo tema. Doctor Carlos Grant, director del Servicio de Concepción, es uno de los fallecidos, médico, es uno de los fallecidos por la pandemia. Yo creo que ninguno de nosotros es Superman, tal que estemos libres de enfermar o que puede salvar. Pero las secuelas que hoy día quedan de pandemia, ¿no es cierto?, son fuertes, no sé si reitero. Entonces, bueno, ¿pero cuándo? Porque yo estaba, o sea, cuando trabajaba, me dicen mis colegas, cuando trabajaba y me tocaba hacer esta actividad, claro, uno dice, oye, era coloquial, porque como están acostumbrados a ir a bordo, entonces, oye, venía la representante de la agencia y le preguntaba a la comisión, cuando íbamos todos, porque ahora ya no, de hecho aduana va solito después, casi no va, Senda Pesca yo personalmente no lo he visto nunca, y los buques pesqueros yo entiendo que sí llegan, pero reitero, lo dije antes, creo que llegan después, entonces uno dice, oye,
sí, la agencia decía, oye, a la comisión, pueden subir los estibadores, quieren hacer maniobras de atraque, usted sabe que cada minuto cuesta tantos dólares y llegamos nuevamente al billete. Queremos empezar, queremos abrir las compuertas de las bodegas y ahí todos nos miramos y todos, no, sí, yo tengo problema, yo tengo problema, yo tengo problema, yo tengo problema, y el capitán o el oficial que está acá de allá proceda, que suban a bordo. Y con todo lo que hemos hablado, ¿quién asume después la responsabilidad? Pues, o sea, porque ya es parte del ejercicio, pero ¿será válido o no? Yo creo que sí. Yo creo que puede ser válido, pero a mí el mensaje de hoy día es que entendamos, sobre todo con lo que expuso el colega Alzac también, la importancia de cada cosa en el ámbito de las acciones que correspondan. ¿Ya? Y la última pregunta, y ahí queda, ¿cuál es la consecuencia, tanto nacional como internacional, de que un buque mercante no tenga o zarpe sin su recepción marítima sanitaria? El caso que mostró recién de los 16 días. Yo entiendo que ese buque se fue. Entonces, bueno, esto que estamos haciendo es ley, es reglamento, ¿sirve o no sirve? Al puerto que va a llegar se lo van a pedir, ir a sancionar al capitán del buque. Desconozco. O sea, ya hay temas del punto de vista del punto de vista de las acciones en el mar que ya se están judicializando. O sea, recordemos el caso de la fiscal Aldana hace poquito, 2 semanas atrás, a raíz del tema de los aliges de crudo iraní en la bahía de Talcahuano, los que son de Talcahuano, bahía de Concepción para los que son de Concepción. Ni hablar del caso Quintero y los derrames de crudo y todo lo demás. Ahí los dejo con muchas gracias, ahí los dejo con esas preguntas y que son para el panel. Gracias.